Blanca? Muy bien, no sé si es una cosa puntual que nos molesta, pero sí es algo que no nos agrada y que va un poco a contrapelo o tal vez va de la mano con todo el desmanejo oficial que hay alrededor del mundo canábico en la actualidad en Argentina. Rocco Lomina forma parte de Bahía 420 y está del otro lado de la línea. Ro, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están todos ahí? Muy bien, ¿vos? Muy bien, acá vacacionando un poco. ¿Cómo está la playa? Hermoso, estoy un poquito lejos, pero la verdad que está hermoso, mucho calor, mucho calor. Bueno, me alegro. Che, estamos viendo en imágenes lo que publicaron ustedes desde Bahía 420 y que también se puede ver si uno va a Wallace Bar, ahí en Galería Visión 2000. Un cartel que dice Increíble. prohibido, pero que también habla en los posteos en redes sociales acerca de ser o no un estúpido, un montón de cuestiones vinculadas a las personas que usan de manera recreativa el cannabis y que inclusive pueden estar autorizados por ley a hacerlo. ¿Cómo tomaron esto? ¿Hablaron con la gente del bar? ¿Cuál es el planteo? Es tremendo lo que ha sucedido, ¿no? Y venía escuchando un poquito lo que estaban conversando ustedes, y lo más preocupante sigue siendo el Estado, ¿no? Que no plantea regular la situación. Ujú. Al contrario, persigue al consumidor y esto genera más estigma. Sí, sí, es lo que lamentablemente vemos y que esto se suma, qué sé yo, a cosas que hemos hablado con Belén en muchas oportunidades, que tiene que ver con los retrasos en los certificados de ReproCan, etcétera. Todo tiene que ver con todo y todo viene, el primer gran vulnerador de derechos acá es el Estado. Y después sí, hablamos de lo que pasa a nivel local y cómo se instala este estigma social que viene de ideas provisionistas, ¿no? Volvamos a la 27737, donde volvemos a caer siempre. Ujú. Una ley que genera que se acentúe la estigmatización y la exclusión de alguna manera, ¿no? Se está penalizando constantemente al consumidor. Y Es tremendo lo que pasa. Y acá ni siquiera la gente de este bar de Wallace, hace una diferenciación dentro de lo que es el consumo recreativo y el medicinal. O sea, ni siquiera se tiene en cuenta eso, ¿no? Y esto nos sigue poniendo sobre la mesa la urgencia de generar políticas públicas que sean más respetuosas. a mí me llama la atención, Rocío, entre otras cosas, que es un lugar bastante amiguero por lo que se ha planteado. Obviamente que el privado tiene el derecho de admisión dentro de su local, pero me da la sensación que hacen foco acá cuando en realidad si uno va a tomar merca al baño nadie le dice nada, ¿no? No hay un cartel con Ahí respecto va. a ese tema. Ahí va, exactamente. Para arrancar, se habla de estupefacientes, palabras que me cuesta muchísimo y que no me gusta usar, y se mete el cannabis en esa misma bolsa. Y vamos a lo más básico, ni siquiera te hablo de consumir merca en el baño, que sabemos que pasa todo el tiempo, que corre de todo adentro de los bares locales. Si no, hablemos de lo más básico. ¿Qué dispensa una cervecería? Mm. Alcohol. Hola, es una droga legal que tiene un índice de mortalidad enorme y que está asociado a un montón de otras cuestiones. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de prohibicionismo? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de tomar esta postura tan estigmatizante y que cuando va la persona a la que le sucedió esto, que son los amigos de un grow, Ujú. eh, cuando ellos van a querer tener un intercambio, son agredidos verbalmente, o sea, los trataron prácticamente de idiotas, de que no les daba la cabeza porque consumían cannabis, y ahí hablamos de un montón de otras cuestiones, porque no solo estamos hablando de vulneración de derechos, de estigmas sociales, de prohibicionismo y demás, sino que estamos hablando también de violencia y de ignorancia, porque esa violencia está fundada en la total y absoluta ignorancia. Rocío, ¿los chicos de Ungrow pudieron hablar con la gente de Wallace? ¿Qué les dijeron? Entiendo que sí, que la respuesta fue la otra que aparecía en nuestras historias, que nosotros compartimos de un screenshot de ellos que empezó a circular. Déjame que lo abra para Sí, no decir tranquila. nada fuera de lo que han compartido ellos, ¿no? Le decían que eran unos fracasados mentales, básicamente. Bueno, piola. La palabra fue esta, que es consumir cannabis, fumar cannabis, tiene que ver con esto, con el fracaso mental. Y fíjate que el estigma está puesto sobre uno de los modos de consumo de cannabis, Sí, que es claro, es el como que si tomás independencia. aceite no sos un fracasado, si fumás sos un fracasado. Exacto, ¿no? Se vulneran los derechos de los usuarios porque también eh, el consumo de cannabis por vía inhalatoria es medicinal y está indicado por médicos muchas veces. Sí, que Entonces, además también me parece que vas al barro de uno y a una discusión que no tiene mucho sentido.
Yo creo que Y que no pueden sostener, No, que es ni hablar. insostenible. Aparte, mucha Por eso gente... apelan a la violencia. La gente tampoco es bardera. Si vos ves que da la situación para... Si vos tenés todo en regla y da la situación para fumar, fumás. Y si no, no fumás. No es una comunidad bardera la comunidad del cannabis. Poner este tipo de expresiones son, me parece, las que levantan el quilombo de ir al barro. Para nada, totalmente. Y que hay que empezar a romper con esto. O sea, nosotros desde la página en un momento lo tiramos medio en chiste, medio en serio, el tema de decir, bueno, vamos todos a compartir una Wirkonen, perdón, se me confundió. Ahora nos encontramos ahí y que vean quiénes somos, ¿no? Porque es muy fácil hablar y poner este tipo de carteles que son sumamente violentos. O sea, me parece que atraviesa un montón de cuestiones. Va más allá incluso de la vulneración de los usuarios medicinales. Es una cuestión que ya tiene que ver con el derecho a la salud y a la libertad en un montón de cuestiones, ¿no? Vayamos a la ley de salud mental, a la definición de lo que es salud mental, podemos agarrarnos un montón de cuestiones. Pero acá tiene que ver, para mí, lo más importante y lo que atraviesa todo es el estigma social que se genera a partir de la ignorancia. O sea, a ver, la OMS ya reconoció el valor terapéutico del cannabis, o sea, se pronunció y todo pidiéndole a la ONU que saque a la planta de la Convención Única que hay de las Naciones Unidas sobre estupefacientes. Entonces, arrancamos de ahí, ya no hay debate posible. O sea, sí, la sociedad está dividida entre quienes apoyan el uso terapéutico pero no el recreativo, en los que apoyan a los dos y en los que no aprueban ninguno de los dos. ¿Por qué? Por ignorancia. Por ignorancia, no por otra cosa. Sí, claro, pero además también me parece que te pone en un lugar como local comercial de un montón de gente joven que lo consume, te pone en un lugar de mierda, en poner la discusión muy chiquita. Y además súper agresivo. Súper, Sí. súper violento. O sea, no usemos palabras para atenuarlo. Es violento, no es agresivo. Mm. La postura que han tomado es violenta. O ¿Hay sea, esto tiene regulación que al ver con... respecto, Rocío? ¿Cómo? ¿Hay algún tipo de regulación comercial al respecto de este tema en la provincia de Buenos Aires? Digo, que se pueda o que no se pueda. No, nosotros estuvimos averiguando, no hay regulación específica en materia de cannabis, volvemos a lo mismo, esto Mm. tiene que ver y parte de que el Estado no está planteando regular nada respecto al cannabis, al contrario, persiguen al consumidor, se siguen instalando las ideas prohibicionistas, se penaliza al consumidor, entonces es como que se violan todos los derechos humanos habido y por haber en este sentido. No hay regulaciones, solo lo que está es el tema del derecho de admisión de los locales porque son un privado y el tema del consumo de tabaco dentro de los locales, que tiene que Ujú. ser en las áreas específicas para eso al aire libre. Pero Claro. después no hay ningún tipo de regulación. O sea, si Bueno, nosotros queremos accionar legalmente contra este local, lo podemos hacer solamente por el tema de la vulneración de derechos ok. eh, Sí, de pero usuarios también, medicinales. también me parece que entramos en una que entre accionar y no accionar, te terminás metiendo vos en un quilombo por una cuestión que me parece que la política en líneas generales tendría que empezar a abrir la cabeza y ver cómo se evita estos problemas, tanto para los privados como para los particulares. Tal cual, y que nosotros como agrupación, y me atrevo a decir que como comunidad en general, vamos a poner siempre el foco y la energía en generar conciencia, en acercarnos a la comunidad, a la sociedad, al ciudadano común y corriente que por ahí no conoce y educar. Ujú. Creemos que el camino es más por ahí que otra cosa. Entonces, cuando se empieza a educar en materia de cannabis, se empieza a entender cómo funciona, cómo opera, empecemos a correr este velo que hay del estigma social que el fumador de cannabis es un delincuente, ¿viste? O sea, un poco hay un montón de cuestiones instaladas que tienen que ver con otras drogas y no con el consumo de cannabis. Ahí recién va a empezar a cambiar la mentalidad más dura y van a cambiar las políticas. Me parece que el movimiento que tenemos que hacer ahora es de abajo hacia arriba. Rocío, Trabajar con los gracias por tu tiempo y volví a disfrutar de la playa. Muchas gracias a ustedes y bueno, nada, entendamos que garantizar el derecho a la salud no es dar solamente una respuesta patologizante o un tratamiento farmacológico, sino también empezar a respetar las decisiones de los usuarios y las usuarias de distintas herramientas que tenemos hoy a nivel de salud, holísticas, no holísticas, tradicionales, no sé. Evitemos daños mayores. Gracias, Y el consumo Rocío. de cannabis viene a esto. Abrazo grande. Abrazo grande. Hasta luego, Rocío Colomina, integrante de Bahía 420, aquí en APP Radio, con esto que se vio en Wallace el último fin de semana y de lo que fueron, parte también de la discusión los chicos de Angrow, que en varias oportunidades lo hemos tenido acá. Un poco lamentable, un poco triste también, pero
es proporcional a la discusión que venimos teniendo el último año.